Zona Cero. Es la noche de Halloween, es la noche en la que los fantasmas, los terrores aparecen y deambulan por las calles. ¿Truco o trato? ¿Qué os han propuesto esta noche? Bueno, pues esta noche no va a haber ningún truco, sino un buen trato con la audiencia de La Rosa de los Vientos, con la audiencia de Zona Cero, porque aquí están Jesús Callejo y Carlos Canales dispuestos a desvelar todos los misterios de Halloween. Ay, Halloween, qué miedo. Ya tengo la carne de gallina. Estamos viviendo una noche muy intensa. Jesús Callejo ha venido disfrazado, también ha venido Carlos Canales, y la verdad es que el aspecto es terrorífico. Ya de por sí es terrorífico en el día a día, pero hoy en especial. Demacrado vienes, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te gusta mi calabaza? Es verdad. La ha traído bonita, decorada, ¿eh? Es verdad. Y esas velas, Carlos, ¿a qué se deben? Pues para dar luz, porque estáis últimamente de presupuesto fatal, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis viviendo el día de Halloween? Bueno, se puede decir que hemos sobrevivido hasta ahora. A altas horas de la noche hemos sobrevivido al truco, sí, gracias a un buen trato que tuvimos que hacer con unos cuantos fantasmas que nos encontramos cuando veníamos para acá. Ahí se ve que es abogado. Negocia. Costó darles la mordida, pero en fin, logramos entrar en la emisora. Además que es una fiesta terrorífica porque son los niños precisamente los que se disfrazan de sus terrores favoritos y intentan asustarnos, ¿no? Como el chiste, los niños siempre son peligrosos. Son pequeños, frágiles y van armados. Qué empeño de hacer convivir a los niños con el terror, ¿no? Fíjate, es una fiesta que ha derivado tanto que se ha convertido en una fiesta infantil. No lo era originariamente. No lo era, pero ahora sí, es una fiesta infantil. Sobre todo en Estados Unidos y por derivación en el resto del mundo, sí. de Estados Unidos, pues como no, en España y en el resto de Europa. Es que la impronta cinematográfica, ¿verdad? Ay, influye mucho para bien y para mal. Ya lo he dicho más de una vez que tenemos una cultura cinematográfica y televisiva y aquí es donde se nota también muchas de estas influencias, esas tradiciones importadas para bien y para mal, donde se descafeína de tal manera lo que son las tradiciones sagradas, y en este caso tradición pagana, que en fin, no sé si es bueno o malo que estas fiestas también se celebren aquí, yo creo que es bueno en sentido general, pero sin perder los orígenes, sin perder lo que son las raíces, que yo creo que en parte pues se va a encargar este programa que vamos a hacer ahora de recordar un poco lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando. Sí, es curioso porque Jesús ha comentado una cosa que yo la verdad es que la quería también comentar, me gustaría por lo menos dar mi opinión, sobre todo por lo que he oído a lo largo de todo el día de hoy. ¿Por qué esa manía anti-Halloween que hay entre cierta gente? Es que si es una fiesta americana, es que es una fiesta importada, es que hay alguna que es española. O sea, ¿cuál es española? No hay ninguna fiesta española. Exactamente igual que cuando hablábamos, me acuerdo, de las Navidades del año pasado, que el cristianismo occidental ha llegado a una especie de casi perfecta simbiosis. Muchas veces cuando se dice, se está celebrando la llegada de Papá Noel en España, cuando se están olvidando los reyes, que a mí, por ejemplo, me gustan más. Sí, pero también es cierto que en Estados Unidos ahora es fácil ver belenes, lo cual hace solo 50 años era imposible. Era imposible. Es decir, hay una especie de cambio, de intercambio cultural que yo creo que es muy bueno. Cuando el intercambio cultural se da entre grupos sociales o culturales muy parecidos, como es el caso del protestantismo y el catolicismo dentro del mundo occidental, a la larga acaban francamente unidos. La curiosidad de Halloween como fiesta, que no por el hecho de ser fiesta importada, que se celebrará pura y simplemente porque la gente se lo pasa bien y se divierte y los niños más, es que puede llegar a ocultar las verdaderas tradiciones españolas, las verdaderas tradiciones que se arrancan de hace siglos, más que nada, principalmente porque todos esos que dicen que Halloween es una fiesta importada no se molestan en enterarse de qué fiestas hay aquí. Pero más que importada, a lo mejor deberíamos decir una fiesta de vuelta, ¿no? No, y absorbida, porque es claramente de imagen, no es de contenido. Pero la cuna de Halloween es una cuna europea, ¿no, Jesús? Es europea, claro, es céltica. Claro. Sí, además ni siquiera es británica, es irlandesa. Es irlandesa, porque no olvidemos que Halloween se empieza a poner de moda cuando los primeros colonos irlandeses llegan allí en el Mayflower a las costas norteamericanas y empiezan a importar, como no, todas sus costumbres, todos sus usos, todas sus fiestas. Que en el Mayflower eran anglosajones, no había ninguno. Debían ir como 300.000 pasajeros, ¿no? Porque... No, pero que es verdad que no, pero eso es una pequeña corrección. No lo llevan los colonos del Mayflower, es bastante posterior. Sí, pero es llega cuando comienza la gran emigración irlandesa de mediados del 19. Se celebraba, pero de otra manera. Sí, pero es verdad, Carlos, pero lo de 1621 dio mucho de sí, ¿eh? Sí, descienden, creo, cuando iban el Mayflower. 45 millones de americanos de los 12 que iban allí. Todos estaban allí. Sí. No, eso es verdad, eso es una forma de estirar, ¿no?, el chicle, en este caso del Mayflower, hasta extremos inverosímiles. Bueno, todos los mexicanos europeos descienden de un compañero de Cortés. Pero además es que eso es el pedigrí. Como todo el mundo sabe. Queda muy bien decir que tu tatarabuelo era del Mayflower. Del Mayflower, sí. Porque hay el pedigrí, ¿no? Entonces, oiga, se apellidó usted Kowalski, bueno, sí, pero... Ya, me suena a polaco. No se fíe. Bueno, pues queda claro que Halloween nace en la ancestral Irlanda, en la Isla Verde. Allí nace. Bueno, vamos a ver. Nace como tal palabra
Halloween, porque esa es otra historia. Estamos hablando del Samaín, que esa es la fiesta tradicional de los celtas, propiciada por los cultos druídicos, porque el 1 de noviembre, además de ser una de las 4 fiestas principales de los celtas, era el nacimiento de su año nuevo, era el 1 de noviembre. Por lo tanto, se estaban celebrando muchísimas cosas ahí. Era su año sagrado, su fiesta principal, la fiesta dedicada al dios Cernunnos, un dios con cuernos, un dios que después fue satanizado por el cristianismo. Todos los dioses que tenían cuernos tienen el mismo destino, y empiezan a darse unos elementos en esa fiesta del Samaín que después se van a perpetuar, a pesar del cristianismo, en la iglesia, lo que es la fiesta ya sagrada, lo que es la fiesta cristianizada, porque eso es importante. Sabéis, eso se ha dicho, ya lo hemos dicho más de una vez, pero también es bueno repetirlo, que todas las fiestas importantes del paganismo se fueron cristianizando para que se olvidaran esos cultos paganos y se empezaran a reconvertir pues a la nueva ideología, en este caso a la nueva religión. Sí, además Irlanda fue un reducto importante para el paganismo, ¿no? Al no ser romanizada, ¿no? Efectivamente. Entonces, el caso más representativo, las Navidades. Ya os comentaba el por qué el 25 de diciembre, por qué se utilizó una fiesta de un culto al dios solar y por qué se instituyó lo que es la celebración del nacimiento de Cristo, que no lo olvidemos, es otra simbología de un dios solar que viene al mundo para renovarlo. Entonces, hace ya muchos siglos, los celtas estarían celebrando ahora mismo, esta noche, una noche como esta, su principio de año. Comenzaba, porque duraba 10 días prácticamente. Era una fiesta muy larga que estaba llena de celebraciones en las cuales ellos, daban curso al comienzo de su año nuevo. Hay que tener en cuenta que la tradición, la forma en la que las fiestas pasan a la tradición y a la leyenda y a la práctica, es casi imposible de determinar siempre con seguridad, porque las contaminaciones simplemente por contacto cultural son enormes. ¿Y cómo celebraban aquellos celtas el Samaín? Solo una cosa antes de contártelo. Hay que tener en cuenta, y luego vamos a hablar de ello, que la Santa Compañía, según algunos historiadores como Méndez Palayo o como Teósofos, como Rosso de Luna, parte del Samaín celta. Lo cual, esto es una manera de demostrar o de enseñar que de una manera u otra también este tipo de fiesta llegó desde los antiguos celtas del noroeste español a la actualidad. Hay muchas formas de transmitirlo. El Hallow Even, es decir, el All Hallow Even, es decir, el anterior a todo lo sagrado, que es el nombre del cual derivó luego Halloween, significa lo que su nombre está indicando también en castellano, la víspera de todos los santos. Es decir, es la víspera de todo lo sagrado. Es lo que luego nosotros y el cristianismo convirtieron en la fiesta de todos los santos y el día de difuntos. El que en España no se celebrara, o en Francia, por poner ejemplo, en Portugal, el día de Halloween, no quiere decir que el contenido de lo que significaba no existiera de una manera u otra. De hecho, existe claramente. Pero vamos a contar esa fiesta. Vamos a situarnos en ese lugar, porque es verdad, es la noche especial además para rememorar un poco pues todo lo que hacían los antiguos celtas en esta noche tan especial que para ellos empezaba su año. Se hacía de noche, eran un día donde se engalanaba con flores todas sus casas, donde se propiciaban las asambleas, donde los hombres y las mujeres se podían reunir. No era habitual porque por un lado estaban siempre las mujeres, por otro lado estaban los hombres. Pero era noche de druidas. Pero exactamente, el Samaín, esta fiesta dedicada al dios Cernunnos, era una fiesta eminentemente de la naturaleza. Es cuando los druidas podían comer carne de cerdo y beber vino, no siempre lo podían hacer. Es cuando los druidas recogían las bayas del muérdago, esa planta sagrada y que servía para hacer todo tipo de pócimas. Es cuando los celtas amontonaban las calaveras y empezaban a pintar los cráneos, porque ellos tenían un culto a sus antepasados muy diferente al que después adoptó el cristianismo. Ellos celebraban la fiesta con unos aspectos lúdicos, porque cuando se reunían en esta noche, la noche que precedía a ese día del Año Nuevo, se abría el Sid. El Sid, para ellos, era el mundo de los dioses y de los héroes, y de ahí es donde se producía, dentro de sus creencias religiosas, se producía la comunicación entre los vivos y los muertos. Es decir, en otras palabras, se abría esa puerta dimensional solo en unos momentos precisos donde el mundo de lo tangible se hacía intangible y donde el mundo de lo visible se podía hacer invisible. Es más que una metáfora, es mucho más que una imagen alegórica lo que estoy contando, ya que ellos abrían los sepulcros y se creía que cualquier persona viva podía descender al mundo de los muertos y comunicarse con ellos si permanecía junto al sepulcro hasta el día siguiente del Samaín. Y para que la comunicación fuera fructífera, para que esa energía fuera totalmente positiva, se llevaban flores. Las flores, no lo olvidemos, es ese símbolo de comunicación, de transmisión no verbal, de una serie de sentimientos y de ideas. Fíjate que después las flores se ha convertido
pues uno de los símbolos fundamentales para rememorar a nuestros antepasados, nuestros difuntos, depositando las flores en las tumbas. Qué hermosa pues historia. eso es una costumbre celta. Los celtas llevaban flores para propiciar la comunicación con sus muertos. Así es, así es. Y los celtas pasaban la vigilia del Samaín en una especie de juerga. Sí, una funeral, fiesta, no era podría nada decir. triste ni siniestro. Claro, en la que abundaba la bebida. Era el druida, La música. bebía vino, ¿no? Y comía cerdo, ¿no? Y esto de la bebida y la música es importante remarcarlo, porque así como después en todo el mundo occidental, en Europa, con la cristianización de la fiesta se convirtió en algo mucho más patética, sencillamente porque se está rememorando, por supuesto, a las personas que ya no están con nosotros. Sin embargo, donde sí se ha permanecido de alguna forma esta costumbre céltica, a pesar de que no tendría ese origen céltico, es en los cultos mexicanos, que proceden de los cultos nahual. Ellos también tenían este mismo fervor lúdico, a la vez que religioso, sobre la rememoración de sus muertos, de sus antepasados. Los celtas lo hacían, esta especie de juerga funeral en la que abundaba esa bebida, esa música, haciendo compañía a los cráneos, como yo comentaba antes, de sus antepasados que previamente habían sido apilados. Ojo, aquí está también el origen de esos humilladoiros, de piedras que se van acumulando, y cada piedra está representando un deseo, siempre un deseo de paz, un deseo de amor. Y pintaban las calaveras de vivos colores, porque cada calavera, cada pintura, cada recuerdo que les traía esa calavera de sus antepasados lo estaba reflejando en estas pinturas y en esta música. Esto viene a decirnos, Carlos, que hace miles de años o cientos de años las culturas ancestrales no tenían miedo a la muerte. En absoluto, la muerte formaba parte del día a día, de la vida natural. A diferencia de lo que pasa ahora, la vida no se considera algo sagrado. Eso sí que es una verdadera chorrada occidental moderna. Pero cuando digo moderna, digo de hace 10 años, o de 20. A veces eres tan claro. No, es que hay que ser realista. Es decir, la vida no lo era por la esencia. No, es que es verdad. Es decir, ellos consideraban que la muerte era algo inevitablemente unido a la vida por dos razones. Primero, porque se morían, y segundo, porque mataban constantemente. Hay una cosa que Jesús no ha dicho, en esta cosa tan bonita que ha contado, y es que las calaveras las dividían en dos. Por lo menos en lo que conocemos de los celtas continentales, de lo que, por ejemplo, podríamos llamar la Galia en líneas generales, porque en España, desgraciadamente, debido a la falta de crónicas de la época, no se ha conservado cómo era en la época, aunque sí sabemos cómo ha sido por la tradición. Jesús ha citado los milladoiros, etcétera. Sabíamos que ellos dividían las calaveras en dos grupos, es decir, lo que eran las propias de los antepasados a las que rendían culto, cuidaban y pintaban, y las de los muertos enemigos que habían arrancado, que dejaban en el exterior colocados en estacas como advertencia. Ellos no formaban parte de la fiesta, eran el contrario, eran el otro. Pero los dos formaban parte de un mundo al que tarde o temprano el guerrero celta iba a ir, porque lo que se hacían era respetarlos. Es decir, eso sí que es una especie de ligazón entre el mundo de los vivos y de los muertos, que además es propio de las culturas occidentales europeas. Lo digo porque hay culturas en el mundo que no creen en el más allá, aunque parezca curioso. También son ahora mismo los bosquimanos, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que lo que había es una íntima comunicación con la naturaleza. Cuando digo que no consideran la vida sagrada, es que no consideran la vida sagrada porque sabían que el hombre era parte de la vida natural. Entonces, desde ese punto de vista estaban muchísimo más integrados en el mundo que nosotros. Es decir, el mundo era parte de su vida diaria. Cuando ellos hacían el culto a los antepasados en el inicio del nuevo año, era una especie de homenaje, en cierto modo. Por eso les depositaban flores en la tumba, y por eso hacían esa tradición tan bonita que se ha conservado hasta hoy en día y que luego fue cristianizada. Y en España, ¿qué podemos contar en cuanto a esos cultos ancestrales a la muerte? ¿Qué se puede decir? ¿La Santa Compaña es un vestigio del mundo celta? Sí, evidentemente. Pero fíjate que la Santa Compaña no se tiene que identificar de una forma unívoca con el 1 de noviembre, con la noche de Todos los Santos, porque la Santa Compaña, esta aparición espectral de una comitiva fúnebre que va vagando por los bosques de Galicia, porque en otras partes también existe esa procesión de muertos, pero con distintos nombres. En Galicia el nombre más conocido es el que acabamos de decir, la Santa Compaña, o incluso la visión o acompañamiento, también se llama, pero en Asturias es la hueste o la huestia. Bueno, no tienen una fecha fija. Es cierto que en esta noche es como mucho más factible. ¿Por qué? Porque hay un componente psicológico para que esto se produzca. Pero la Santa Compaña ha sido vista actualmente, y recalco lo de actualmente porque no estamos hablando de tradiciones y de leyendas, sino que hay mucha gente que asegura estar viéndola en estos últimos años. Y puede obedecer a muchos factores, evidentemente, no en las causas, pero no obedece tampoco a una fecha fija. Hay momentos muy determinados donde esta especie de aparición fantasmal, esta cohorte fúnebre, se puede presentar siempre como un signo de mal agüero. Aquella persona que le ve tiene que hacer unos símbolos de protección
para que no forme parte también de la comitiva espectral. Sí, porque lo que se dice es que si tú ves la Santa Compañía vas a ser el primero, ¿no? Claro, es lo que se dice. Se te verá a ti dentro de nada al frente de esa comitiva, ¿no? Aunque hay muchas vertientes, ¿no? De hecho, en la Santa Compañía, cuando se habla, por ejemplo, de los elementos que tiene que componer esta Santa Compañía, se habla de que tiene que haber un mínimo de 5 personas, ¿no? 5 difuntos vestidos con túnicas blancas o con mortajas. También se habla de que tienen que portar un ataúd y que llevan velas o huesos en la mano, encendidas. Pueden ser de una fila o pueden ser de 2 filas, lo cual todavía le da muchísimo más tenebrismo a esta procesión de muertos. El que está al frente de la comitiva fantasmal, estamos hablando de la Santa Compañía, que no ocurre lo mismo con la hueste en Asturias, es un espectro de mayor tamaño, de ahí que se llama la estabea. Es el que porta, además, un estandarte. Y suelen llevar diversos elementos. Normalmente se habla de una cruz, de un estandarte, de un caldero para el agua bendita, de un farol o de una campanilla. El encuentro mortal que tiene el privilegio, entre comillas, de ver la Santa Compañía es un mal augurio, porque indica de que va a morir próximamente o indica de que alguien muy cercano va a morir. Porque ese ataúd que llevan, esto es un dato creo que curioso, muchas veces está vacío. Ahí lo que va es una representación, un doble astral de la persona que en breve va a formar parte de esa comitiva y que en ese momento está moribundo. Entonces, Carlos, tenemos una fila donde tenemos un espectro en la vanguardia más grande, un poquito de mayor de tamaño, el jefe, y luego otros 4 o 6... Como mínimo, puede ser más. Portando un ataúd. Exacto. Luego, como ha dicho Jesús, pues varía eso, puede ser un emblema, un estandarte, una cruz. Lo que sí que es verdad es que en la conformación que tiene actualmente, no solo en España, sino en toda la zona del occidente europeo, la Santa Compañía es una formación de tipo medieval, es decir, es cuando se constituye como la visión que ahora tenemos de ella. Está muy relacionada con el Camino de Santiago, sería muy largo de contar por qué, porque fundamentalmente, aunque la verdad es que está extendido por prácticamente todo el occidente europeo, donde de verdad tiene una enorme trascendencia, es en el norte de España y todo el occidente francés, la Mesnie, la Ost. Entonces, la forma en la que actúa es siempre la misma, pero algunas de las leyendas que están relacionadas con lo que la propia Santa Compañía advierte al mortal que se cruza con ella, es bonito. Es decir, a mí la famosa frase de anda de día que la noche es mía. A ver, ¿cómo son esas comunicaciones? Sí, la anda de día que la noche es mía, que le dicen los portadores del emblema de la Santa Compañía al que los ve cuando no debe verlos. Fíjate que, a diferencia de la tradición céltica de la fiesta del Samhain, aquí hemos roto completamente la comunicación con el mundo de los muertos. Los muertos están de noche y ese día salen. Los vivos están de día y ese es su lugar. Es decir, hay una separación clarísima. Lo cual, encima, si a esto unimos ya los factores de protección, que luego citará, por ejemplo, Jesús, que es muy curioso, porque los factores de protección significan ya intrusión del cristianismo. El cristianismo es el que marca la diferencia, empieza a marcar la diferencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que las culturas de tradición, en las culturas primitivas, estaban prácticamente entrelazados. En el momento que tú metes el elemento de la protección, estás metiendo el elemento del miedo. Porque si tú te tienes que proteger es porque tienes miedo que algo te ocurra. Ya has separado el mundo en dos. Eso ahora puede parecer algo muy simple, pero es enfocar la vida de una manera totalmente diferente. Es como que era el mundo antes o después del reloj. Es decir, cuando por ejemplo, los grandes pensadores del occidentalismo dicen que uno de los grandes avances de la civilización nuestra es el control del tiempo, pues tienen razón, porque el control del tiempo te hace pensar de una manera. Bueno, pues el enorme factor que mete la religión católica en el mundo es que le mete miedo. Parece curioso, pero es así. Es decir, una religión de paz y de amor como es el cristianismo, en realidad lo que mete es un tremendo terror a todo lo que no es la vida normal, diaria, que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Sí, una religión muy reaccionaria, ¿no? En ese sentido sí, en todo lo demás no, porque claro, da un salto decisivo, es decir, bueno, luego puede ser pervertido todo lo que se quiera, pero el hecho cierto es que cuando el cristianismo nace da un mensaje magnífico y maravilloso. Pero lo que sí que es verdad es que al meter el miedo está separando de manera radical, está rompiendo la naturaleza en dos. Es decir, hay un mundo de vivos y un mundo de muertos, pero fíjate que para los celtas no era así. El miedo y la angustia es un factor fundamental del cristianismo, vamos a ceñirnos al efectivamente, la culpa, por la existencia del pecado. Claro, la culpa genera la culpa, exacto, la culpa es la que genera eso es un ardid de muy bien estudiado por de sociedad, parte de los ideólogos del cristianismo, porque el pecado es lo que ha generado precisamente los fundamentos del cristianismo, por desgracia, porque el miedo y la angustia es lo contrario del amor, es lo contrario de la luz, no lo olvidemos. Ese es el elemento fatídico que para mí nunca me ha encajado dentro de una religión supuestamente de amor como es el cristianismo. Es porque se constituyó, es lo que le da el poder a los cristianos en el siglo III. Claro, pero eso es descafeinar el mensaje divino, yo no el mensaje original, el mensaje está bastante de Cristo. claro que estoy diciendo que está descafeinado desde hace 1700 años, pero el hecho cierto es que es así. Y yo estoy hablando ahora de las tradiciones tal y como son. Y el hecho es que tal y como son, la hueste da miedo. Es decir, ¿cómo ha caminado? Es que esto es curiosísimo.
si alguien coge las tradiciones irlandesas, no hace falta irse ni siquiera a la Edad Media. Es decir, las tradiciones irlandesas del interior del campo, Irlanda era un lugar donde la vida era muy dura y difícil hasta hace muy pocos años. Las tradiciones que había de origen de verdad del auténtico Halloween, es decir, del antecesor del día anterior de lo sagrado, no eran tan absolutamente siniestras como la actual noche de Halloween, en lo que ha acabado convertido por el cine y la tradición americana, no por la fiesta de niñitos, que es muy divertida. Es decir, es algo que... ¿Cómo se puede hacer una película de terror que se llama La noche de Halloween? Es decir, no tenía ningún sentido en el mundo céltico original. No tiene ningún sentido porque no había ninguna diferencia entre un mundo y otro. Era un estadio en el que tú estabas antes de pasar a otro. Sin embargo, el cristianismo lo rompe para siempre, porque te mete la separación de los mundos. Hay un mundo oscuro, negro, siniestro, en el que camina la hueste que te amenaza, anda de día que la noche es mía. Eso no podía ocurrir hace 2000 años, era inimaginable. El Halloween de hace 2000 años era un Halloween de paz y de amor y de perfecta comunicación con el otro lado. De comunicación, efectivamente. Y además con una conciencia muy clara de que en esa noche se abrían ese tipo de puertas. Había noches que eran factibles, donde la comunicación con esos antepasados, que no consideraban que hubieran muerto definitivamente, se podía restablecer. Y esa noche era la noche del Halloween. Bueno, señores, pero nosotros somos cristianos, somos temerosos de Dios y temerosos de la Santa Compañía, así que Jesús, saca los artilugios, saca los potingues, los brebajes y las frases para librarnos de una visión espectral. Vamos, efectivamente. La mala suerte de taparnos. Como pase por ahí, que ve un cristal muy grande. Con la Santa Compañía, pues hay métodos para protegerse. Que también es mala suerte. Sí. Antes, una pequeña observación, además, de algo que ha comentado Carlos, que me parece muy importante remarcar algo más. Estamos hablando de esa distinción entre el día y la noche. La noche es de los difuntos, la noche es oscura, la noche es de los malos espíritus, la noche es algo que hay que temer y, sin embargo, el día es como el campo de acción del ser humano. Y cuando la huestia o la Santa Compañía, cuando encuentra al mortal, y a veces, dicen algunas tradiciones, le da un capón, una bofetada y le advierten, anda de día, que la noche es mía, se relaciona mucho también con una tradición que existe en el País Vasco, donde la gente que ha tenido encuentros, pues más bien encontronazos con entidades maléficas, esa entidad maléfica le dice, el día para el de día, está representando al hombre, y la noche para el de la noche, que sería Hueco, que es la representación o la personificación de la noche, la personificación del mal. ¿Sabido esto? Sí, estamos pasando un momento terrible de angustia. Nuestros oyentes están ahora mismo abrazados a la cama. Bueno, pues para relajar un poco ese ambiente... Métodos de protección. Exacto. Imaginaos la situación. Vamos, Carlos, Jesús y yo, abrazados por un bosque del norte. Estamos pasándolo muy mal, realmente mal, y nos topamos con la comitiva espectral. Muy bien. Primer consejo... Estamos ya, Carlos y yo, abrazados a Jesús. Jesús, sálvanos. Yo intentando saca el manual, relajarme de vuestros brazos pegajosos, sudorosos, y os diría inmediatamente que pusierais los brazos en cruz, o las manos metidas en los bolsillos, ocupadas con algo, para que no podáis coger la vela, el caldero o la cruz, que inmediatamente os va a ofrecer esa comitiva fúnebre. Importantísimo. Si os atarulláis, en fin, eso de los brazos, os hacéis un lío y las manos no sabéis qué hacer con ellas, echaros al suelo boca abajo, porque también dice que es un método de protección fundamental. Boca abajo. Contacto con la tierra, eso no es pise toda la cohorte y toda la procesión de muertos, no os mováis de ahí, porque es otro síntoma, ¿no?, para que no pertenezcáis pues a esa procesión, que sería maléfico, porque entonces ya sería la procesión eterna. Entonces, brazos en cruz, tener las manos ocupadas, protección de las manos, te puedes echar al suelo boca abajo. Sí. Otro método que es un poco más complicado, porque para eso tienes que, no era nuestro caso, que tener un gato negro, o sea, me parece que eso lo vais a tener un poco complicado, es si se topa uno con esta macabra procesión, se arroja el gato negro, ellos parece que se entretienen y el gato negro pega un alarido de miedo y empiezas a huir y te puedes librar, evitas ese influjo. O sea, el gato negro te puede salvar. Te puede salvar. Otro de los sistemas de protección, pero es que hay que ser un poco más culto y conocer por lo menos los trazos básicos del Círculo de Salomón, que son los que tienes que trazar en el suelo con una rama de olivo bendecida el Domingo de Ramos. Eso es más difícil. Que se den estos elementos. Lo tienes que llevar en la mochila y tal, eso es complicado, es complicado. Y si encima después no ha sido bendecida el Domingo de Ramos, lo vas a descubrir un poco tarde. Sí. Otro es las clásicas mudras o gestos con la mano, como la figa o el gesto de los cuernos. También serviría para contrarrestar. Luego contaré alguna anécdota sobre por qué estos símbolos. Hagas el signo de los cuernos dirigiéndote a mí.
Y otra, bueno, que es la recomendable, porque hay algunas como muy folclóricas, muy insólitas, una que se utiliza en San Juan del Beleño, en un pueblecito de Asturias, donde es sujetarse fuertemente a una cría de vaca que sea macho. Entonces dices, bueno, pues hay que tener esa cría de vaca para que te pueda también contrarrestar esto. Y la otra es la de rezar cualquier oración o cualquier jaculatoria que tengas a mano, porque es lo que te puede librar haciendo, o cumpliendo a rajatabla ese antiguo refrán que dice que de los fantasmas y las apariciones huían con oraciones. Bueno, yo creo que ahí es mejor echar mano del Padre Nuestro, lo que tengas a mano, porque es la única forma. Estos son los distintos métodos de protección según los lugares, según las culturas. Quería comentar dos, como anécdota, por ejemplo, para elegir dos, el caso de echarse al suelo y el hacer el símbolo de los cuernos. El echarse al suelo es una tradición céltica, es el contacto con la tierra madre. Es decir, la tierra madre está totalmente opuesta al mundo de los espíritus, con lo cual ellos no pueden vivir en lo sólido, son seres del mundo astral, es decir, no pueden estar aquí. En cuanto al símbolo de los cuernos, es la relación con el dios simbólico que tenían los celtas, que era el que estaba en toda la fiesta del Samaín, que era el símbolo del dios, es decir, en una marca totémica que marcaba al dios, que marcaba la fiesta de comienzo del año nuevo. Fíjate en lo que se ha convertido con el paso de los... Además, muchos dioses paganos tenían cuernos. Y el cuerno es lo que le daba la sacralidad a ese dios, o sea, no después esa noción peyorativa que estamos dando de los cuernos. Por lo tanto, cuando se hacía el gesto, ese mudra de los cuernos, que ahora pues luego es un insulto clarísimo, lo que estaba, es decir, es una especie de protección divina para cualquier mal, para preservarte de los espíritus diabólicos de la noche. Y siempre hay que precisar de la noche, porque era el reino prohibido para el ser humano. Bueno, pues sorprendente, ¿verdad? Tenemos ya un montón de anotaciones hechas para librarnos de la Santa Compañía cuando nos topemos con ella en algún bosquecillo o en algún camino rural de nuestro norte querido. Bueno, pues eso en cuanto a la Santa Compañía, pero esto también se puede llevar a otros puntos del planeta, porque fíjate, lo de México, por ejemplo, siguen también una tradición ancestral con las flores, llevando comida a la tumba. Esta a lo mejor se parece, ya que hemos contado eso, un poquito más a la celta, ¿no? Sí, a pesar de que ya digo que el origen no estaría realmente en los cultos celtas. Sería Nahuatl, ¿no? Sí, sería Nahuatl, serían en los cultos de los antiguos mexicas, donde celebraban pues este tipo de homenaje a los muertos, pero también desdramatizándolo. Eran sus platos favoritos, ¿no? Sí, es curioso, porque allí hay como dos cultos muy diferenciados, que es el de los santos difuntos, que serían las almas infantiles, y el de los fieles difuntos, que serían las almas adultas. Y en función de uno u otro culto, tienen también como distinta parafernalia, ¿no? Distintos rituales, todos pues con cierto jolgorio, todos revestidos, ¿no? De unas actuaciones lúdicas muy musicales. Hay gente que gasta todo su dineral para alquilar unos mariachis, ir al cementerio y cantarle unos corridos a su difunto, pero no les importa, porque lo viven como un día trascendental, lo viven como esa comunicación que se da con los muertos. Oye, por cierto, Carlos, explícanos lo de la calabaza, porque nos trae mal traer. Hay un debate tremendo, porque claro, ahora mismo en las verdulerías o fruterías están vendiendo muchísimas calabazas. No os metéis con ellos, que están los pobres felices, venden más calabazas que nunca. ¿Pero qué sentido tiene coger una calabaza, hacerle una cara y poner una vela dentro? Es simplemente un farol. Es un farol. Es un farol. Es una manera de construir faroles que había no en la Irlanda, sino en la América de mediados del siglo XIX. Era una manera de hacer faroles. El adornarlo con la forma clásica que ponen ahora, con abrir una boca y unos ojitos, eso es relativamente moderno, no era demasiado antiguo. Bueno, no era demasiado antiguo por la relación con la calabaza, fundamentalmente. La verdad es que forma parte de la iconografía de prácticamente el siglo XX ya, ni siquiera del XIX. En toda la fiesta del intercambio de los regalos de los caramelos que les dan a los niños, o de las manzanas de caramelo, a cambio de la petición famosa de trato o truco, es francamente reciente. Incluso la forma en la que se visten de brujas no tiene nada que ver con la idea de la bruja medieval, sino con el traje que llevaban las personas y los peregrinos del siglo XVII, los peregrinos, que son esos gorros altos en forma de pico, y que se asocian a las brujas desde Salem. De hecho, es una asociación norteamericana, no tiene nada que ver con Europa Occidental. Eso sí que es aculturación, pero además muy reciente porque los americanos de alguna manera recrearon lo que es hoy la imagen iconográfica de Halloween a principios del siglo XX, es decir, es relativamente reciente. E incluso en la forma que lo vemos ahora, todavía más reciente, es los años 40-50, que es cuando el cine y la televisión empiezan a extenderlo. O sea, el juego que ha dado aquel... Halloween no estaba extendida en todo Estados Unidos, hasta hace muy poco tiempo tampoco. Hay que decir la imagen de la bruja, lo de Salem, ¿no? ¿Qué juego ha dado Salem? De Salem, que eran unas poquitas brujas, comparado con los millones de brujas que quemaron en Alemania. En Alemania, sí. Las brujas de Salem, además, que el origen de esa supuesta posesión que tenían las brujas pues se puede explicar pues con el cornezuelo del centeno, que era una contaminación que tenían a la hora de elaborar el pan,
y que supuestamente, por las descripciones fisiológicas y médicas que nos han llegado, más que una posesión infernal, era que estaban contaminadas por el colesterol del centeno, que lo digamos que es un poco la base de todo lo que es el LSD después de la droga alucinógena. No, pero es que hay algunos elementos de carácter general global muy claros. Es que cuando la educación norteamericana se hace de manera extensiva a partir de los años 50, uno de los libros que todo niño americano lee, de hecho es el primero, uno de los primeros, aparte del último americano, es ni más ni menos que la letra escarlata, que es un caso de brujería en Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Hombre, la marca que ponían efectivamente, eso, la letra escarlata. Bueno, aparte de todo niño americano odia la letra escarlata por tengo que leerlo tan jovenzuelo, la verdad es que claro, te influye de una manera enorme, porque es un periodo de tu historia que tú recuerdas perfectamente. Eso hace que poco a poco, la fiesta de Halloween, que ni siquiera, como he dicho, estaba extendida en todo Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, se ha convertido en una fiesta nacional norteamericana, que no es fiesta, pero que los niños celebran todas las noches con el famoso peregrinaje que hacen por las casas. Es muy moderno en la forma en que se celebra así. Pero hay un símbolo que sí se está haciendo mucho, y lo vamos a ver dentro de unas horas cuando la gente acuda a los cementerios, que es depositar flores. Y en concreto una flor una flor muy específica que muchos oyentes estarán preguntando, lo del crisantemo. ¿Por qué el crisantemo? El chino, además, ¿no? Sí, es japonés y chino, procede de Oriente. En Europa es la flor de los cementerios, pero para Japón es la flor del oro. Es su flor nacional, es el símbolo de la inmortalidad, y para China es la flor del sol. Los taoístas la consideraban pues como la droga de la longevidad, también como símbolo de la inmortalidad. Y en México, ya que hemos hablado de México, regalar estas flores, regalar crisantemos, equivale a una declaración de amor. Anda. Y sin embargo, si aquí en España alguien regala crisantemos a su amada o a su amado, mal gusto. Bueno, le da una foguetada, le dice lo del trato truco, le deja estampado los 5 dedos. O sea que en México es símbolo de amor. Es un símbolo de amor. Dentro de ese lenguaje de las flores, regalar esos crisantemos equivale a esa declaración de amor. Estás diciendo que le quieres. En Japón es la flor nacional. Estamos hablando de una flor de luz, una flor de oro, porque de ahí viene lo de crisos, que significa oro, y antenos, que es flor. El crisantemo es la flor del oro. Pues, ¿cómo ha derivado hasta convertirse en las flores de los cementerios, en la flor de los muertos? ¿Por qué? Me puedes preguntar. Por noviembre. Es la paradoja, es la flor de vida para los orientales y la flor de muerto para los orientales. Pues se debe a que la breve floración, aquí, en Occidente, en Europa, coincide con el final del otoño, entre octubre y diciembre, que es cuando otras plantas ya están decrépitas. Entonces, bueno, si hay que poner unas flores bonitas, bellas, en los cementerios, el crisantemo era la más adecuada porque es la que está floreciendo en estas épocas. Sí. Y ese es el misterio, ¿no? Pero no lo olvidemos que realmente el crisantemo es una flor preciosa, es una flor de buen augurio, es una flor positiva. No sé por qué al final se ha convertido en esta flor de muertos. El por qué es por la floración que se ocurre en estos momentos. Sí que es hermosa, sí. Te lo dice uno que se ha criado al lado del cementerio de la Almudena, que en estas fechas era tremendo, ¿no? Los niños nos acercábamos a la carretera, a la antigua carretera de Aragón, ¿verdad? La avenida de Aroca, para ver cómo pasaban esas comitivas de coches interminables, ¿no? Y cómo se colocaban los puestecillos con esos crisantemos, ¿no? Sí. Toda la carretera quedaba jalonada por eso. Es el gran día de la venta de flores en España. Sí, bueno, se vende muchísimo. Dicen los especialistas que un tercio de la venta total se realiza en estos días, ¿no? Y eso es tremendo. Bueno, pues hemos hecho Halloween, hemos hecho homenaje a Halloween, hemos descubierto cosas interesantes sobre rituales ancestrales célticos, ya hemos visto que los celtas trataban esto con un poquito más de amabilidad, más de cariño, esa comunicación con los muertos. Es que la cervecilla, siempre. Claro, amigo. Y ya dejamos a Jesús Callejo y a Carlos Canales para que sigan por ahí, porque ahora tienen que salir a las calles a decirlo de trato o truco. No sé, nos estaban esperando de la puerta, no sé si salir. Sí, pero esos eran para correros a gorrazos, joder. Yo voy a ver si les entretengo con la calabaza. Bueno, pues espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con un monográfico más de la Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muchas gracias, chicos. Hasta el próximo domingo en la tertulia. Hasta el domingo.